Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 1 de la semana 2, que lleva por nombre Movimiento Uniforme Acelerado y Graficación. Cabe resaltar que antes de que ustedes realicen esta actividad es de suma importancia que revisen todos y cada uno de los recursos que aparecen en esta sección, ya que dichos recursos les permitirán realizar de manera adecuada la actividad integradora. Entonces voy a leer tal cual la información de lo que se nos está pidiendo en la actividad. Nos dice lo siguiente: para realizar esta actividad es necesario que hayas revisado el tema 17, movimiento uniformemente acelerado. De esta unidad, ahí encontrarás los referentes teóricos que te permitirán realizar esta actividad. Enseguida nos aparece qué producto van a entregar, el cual es un documento donde presenten el planteamiento, la solución y las respuestas argumentadas a las preguntas planteadas. Enseguida aparece qué hacer. Como punto número 1 nos dice: lee con detenimiento la siguiente situación. En el movimiento uniformemente acelerado se manifiestan tres magnitudes, lo que es la distancia, la velocidad y la aceleración. A partir de la relación de dichas magnitudes con el tiempo, se establecen las siguientes funciones. La primera de ellas es igual a velocidad es igual a t. La distancia es igual a t al cuadrado más 3 y la aceleración es igual a 1. Noten que en la aceleración dice que es un valor constante, ct significa constante. En lo demás, f de t se refiere a la función en función del tiempo, pero realmente la velocidad es igual al tiempo, la distancia es igual a t al cuadrado más 3 y la aceleración es igual con 1. Estas funciones ya nos las está proporcionando el problema. Como punto número 2 nos dice: realiza una tabla para sacar los valores de las magnitudes, teniendo los valores de x del menos 5 al 4. Como punto número 3 nos menciona: haz una gráfica para cada función apoyándote de sus correspondientes tablas. Considera el eje de las x como el valor del tiempo. Recuerda que para graficar puedes apoyarte en el subtema 6.1, graficar una función lineal. Como punto número 4 nos dice: con base en lo obtenido, explica la razón de por qué cada gráfica produjo diferentes resultados. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo lo que es la actividad. Entonces, para ello me voy a permitir abrir una presentación PowerPoint en donde vamos a explicar cómo realizar esta actividad y vamos a agregar un ejemplo muy parecido al que aparece en la actividad. Únicamente vamos a cambiar valores, pero en cuanto al procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, como pueden ver, tengo abierta la presentación que lleva por nombre Movimiento Uniforme Acelerado y Graficación. Enseguida agrego una introducción en donde agrego la definición de movimiento, la cual es la siguiente: es el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo con respecto a un sistema de referencia. Bueno, ustedes desde la semana anterior, ustedes ya saben que es un sistema de referencia, y esta definición, bueno, aparece también en los recursos de la plataforma. Enseguida aparecen los tipos de movimiento. Bueno, en física existen diferentes tipos de movimientos, tales como el movimiento rectilíneo uniforme, que lleva por nombre o sus siglas MRU. Luego, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el MRUA. También tenemos lo que es la caída libre, el tiro vertical, el tiro horizontal, el movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme, que lleva por siglas MCU, y el movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, todos estos tipos de movimiento existen en lo que es física. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las características de los tipos de movimiento. Aquí nos dice: es importante recalcar que cada tipo de movimiento cuenta con una característica en particular, como por ejemplo, bueno, vamos a tomar como ejemplo tres
movimientos. El primero de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme, que lleva por siglas MRU. La característica de este tipo de movimiento es que la velocidad es constante. Para el siguiente, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que lleva por siglas MRUA, su característica es que la aceleración es constante. Y para la caída libre, su característica es que su velocidad inicial es cero. Por eso aquí entre paréntesis dice VO o VI es igual con cero. ¿Por qué VO o VO o IVI? Bueno, porque dependiendo del libro o de la fuente que ustedes estén consultando, van a encontrar lo que es la caída libre, ya sea como VO o bien como VI. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde agrego la definición de aceleración, la cual es la siguiente: es el aumento o disminución de velocidad que experimenta un móvil durante su recorrido por unidad de tiempo. La fórmula para calcular la aceleración es la siguiente. Entonces tenemos la siguiente fórmula de la aceleración, que es aceleración es igual a VF menos VO entre T, donde tenemos que A es igual a la aceleración, BF es igual a la velocidad final, BO es igual a la velocidad inicial y T es el tiempo. Y bueno, aquí del otro lado, en el lado derecho, agrego una nota donde agrego lo siguiente: la velocidad se puede medir en metros sobre segundos o kilómetros por hora. Pues sí, generalmente la velocidad se mide en metros sobre segundos, pero si nosotros queremos hacer la conversión, lo podemos hacer a kilómetros por hora. Y el tiempo se puede medir en segundos o en horas. Pues sí, es como si nosotros queremos obtener la velocidad en metros sobre segundos, nosotros vamos a obtener el tiempo en segundos. Y si nosotros queremos obtener la velocidad en kilómetros por hora, nosotros vamos a obtener el tiempo en horas. A eso se refieren esos dos puntos. Y también por último agrego que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, tomando en consideración esta fórmula y estas dos recuadros que agregué, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde agrego como título movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bien MRUA, que es básicamente el movimiento que nos interesa o que vamos a trabajar en la actividad integradora. Entonces, como características de este movimiento, ¿cuáles son? La primera de ellas es que su aceleración es constante y su velocidad es variable. Entonces, tomando en cuenta esto, pasamos a la siguiente diapositiva, donde agrego las fórmulas para el movimiento que acabamos de mencionar, que es el MRUA. Entonces aquí agrego 4 fórmulas donde nosotros, si queremos obtener la aceleración, nuestra fórmula sería PF menos VO entre el tiempo. Si nosotros quisiéramos obtener la velocidad final, entonces tendríamos que utilizar la siguiente fórmula, que sería VO más la aceleración por el tiempo. Si nosotros queremos obtener el tiempo, al momento de despejar el tiempo de la aceleración, obtenemos la siguiente fórmula, que sería BF menos VO entre A. Y finalmente, si nosotros queremos obtener la distancia, la fórmula para obtener la distancia es la siguiente: VO por T más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece un ejercicio muy parecido al que les está pidiendo la actividad integradora. Únicamente cambian los valores de la función, de la función de la velocidad, de la función de la distancia y de la función de la aceleración. Entonces aquí, tomando en cuenta las 3 funciones, la velocidad es igual a 2t más 4, la distancia es igual al tiempo al cuadrado más 1
y la aceleración es igual con 5. Entonces vamos a identificar que la velocidad es una función lineal. Ustedes también a estas alturas ustedes ya identifican lo que es una función lineal. Podemos ver que en la distancia, la función de la distancia, debido a que tenemos el tiempo elevado al cuadrado, podemos decir que es una función cuadrática. Y finalmente, la función de la aceleración, debido a que su valor es constante, que en este caso es un número que no cambia y es 5, podemos decir que su valor es constante. Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar básicamente lo que es el problema o lo que debemos de realizar o deben realizar en la actividad integradora. Entonces, como siguiente punto, bueno, antes que nada agrego en este recuadro las funciones que nos proporciona el problema para tenerlas en cuenta, que son las mismas que acabo de leer, que es velocidad es igual a 2t más 4, la distancia es igual a tiempo al cuadrado más 1 y la aceleración es igual con 5. Entonces, lo primero que les pide la actividad es realizar una tabla para sacar los valores de las magnitudes teniendo en cuenta los valores de x que se les proporcionan. Entonces aquí suponiendo que la tabla que nos están pidiendo es con los valores de x de menos 3 a 4. Esto quiere decir que en tiempo vamos a tener que obtener una tabla que yo les propongo, bueno, que sea parecida a esta o la pueden usar exactamente igual, donde en la primera columna agrego el valor de t, que es el equivalente a x. En la siguiente columna agrego lo que es la velocidad, en la siguiente columna la distancia y en la siguiente la aceleración. Entonces, en la primera columna, que es el tiempo, que es el equivalente al valor de x, aquí únicamente vamos a agregar los valores que nos están proporcionando que grafiquemos. Como en este caso es de menos 3 a 4, esto quiere decir que vamos a agregar los siguientes valores: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Con eso se refiere que de menos 3 a 4. Entonces, para obtener estos valores, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues únicamente vamos a sustituir el valor de t en la función que queramos obtener. Ejemplo, si nosotros queremos obtener cuánto vale la velocidad cuando el tiempo es igual con menos 3, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor de menos 3 en t en nuestra función de la velocidad. Quiere decir que quedaría de la siguiente manera: la velocidad es igual a 2 por menos 3, ya que t es igual con menos 3, y más 4. Entonces la operación que obtengan aquí es el valor que van a agregar en esta columna o en esta parte de la columna. Lo mismo van a hacer con los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para obtener la distancia es exactamente lo mismo, nada más que ahora vamos a sustituir el valor que queremos sustituir en nuestra función. En este caso, si nosotros queremos obtener la distancia cuando el tiempo es igual a menos 3, pues tendríamos que sustituir ahora en la función de la distancia. Por lo tanto, sería menos 3 al cuadrado más 1. El resultado de esta operación lo vamos a agregar en esta parte de aquí o en esta columna. Y finalmente, si nosotros queremos la aceleración, acuérdense que como la aceleración es un valor constante, entonces no va a cambiar y va a quedar el valor de 5. Esto lo pueden hacer ya sea de manera manual, ir sustituyendo el valor en su función, o bien lo pueden hacer mediante el uso del programa Excel, ya que recuerden que pueden utilizar fórmulas, tal y como lo hemos hecho en módulos anteriores. Ustedes saben cómo realizar una fórmula en Excel, que únicamente tienen que agregar el igual y luego agregar esta parte de la función, y en el valor de t pues únicamente tienen que agregar el valor de la celda en donde se encuentra nuestro valor que queremos obtener. Entonces, a esto se refiere este punto o este paso donde tienen que realizar una tabla para sacar los valores de las magnitudes teniendo los valores de x de menos 3 a menos 4. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva,
donde también nos pide que realicemos una gráfica para cada función apoyándote de sus correspondientes tablas y considerando el eje de las X como el valor del tiempo. Entonces básicamente una vez que tengan esta tabla ya completa con los valores, lo único que van a tener que hacer es que van a graficar el tiempo en función de la velocidad, el tiempo en función de la distancia y el tiempo en función de la aceleración para obtener las siguientes gráficas. Aquí con los valores que yo les acabo de agregar con los valores que se obtuvieron en esta tabla que aparece aquí, las gráficas son las siguientes. Por lo tanto, ustedes van a tener que obtener una gráfica muy similar a la que aparece aquí. Como pueden ver, la velocidad, la función de la velocidad es una función lineal, tal y como aparece aquí, que esto ya lo hemos visto en la semana anterior. Y como mencionamos anteriormente, la distancia, acuérdense que dijimos que era una función cuadrática, y aquí podemos ver claramente que es así. Vean que la gráfica va hacia arriba. Y finalmente la aceleración, que es un valor constante, que ese valor no se mueve en el valor número 5. Y bueno, finalmente en el documento van a agregar lo que es la argumentación. El punto nos dice lo siguiente: con base en lo obtenido, explica la razón por qué cada gráfica produjo diferentes resultados. Entonces, en este punto es necesario que ustedes argumenten de manera personal las razones por las que se obtienen diferentes resultados. Es decir, ustedes van a mencionar los motivos por los cuales en la gráfica de la velocidad obtuvieron este tipo de gráfica, los motivos por los cuales en la gráfica de la distancia obtuvieron este tipo de gráfica, y finalmente en la aceleración porque obtuvieron este tipo de gráfica. Entonces, esto sería todo respecto a la actividad integradora número 1 de la semana 2. Espero les haya quedado claro. De igual manera, cualquier duda que tengan al respecto, estoy al pendiente a través del foro Aprendiendo Física, bien a través de mensaje de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces, me despido momentáneamente de ustedes, esperando se encuentren muy bien. Hasta luego. Saludos cordiales.